Cuando pensamos en una de las figuras más influyentes de la historia, casi siempre nos vamos directo a sus enseñanzas, ¿no? O a la religión que inspiró. Pero, ¿y si damos un paso atrás? ¿Qué tal si para de verdad entender al hombre, primero tenemos que entender su mundo? Y justo esa, es la pregunta central de este análisis. Ojo, aquí no se trata de teología, sino de historia. Vamos a sumergirnos en las fuentes, saber qué nos dicen, para tratar de separar a la figura de la fe del individuo de carne y hueso que caminó por las tierras de Galilea hace 2000 años. Es que es así de simple. Nadie existe en un vacío. Toda persona es, en gran parte, producto de su tiempo y de su lugar. Y el mundo de Jesús de Nazaret, bueno, era un lugar de enormes tensiones, presiones y cambios. Un verdadero caldero. Para guiarnos en este recorrido, nos apoyamos en el trabajo de historiadores como José Antonio Pagola. El objetivo que él plantea es justo ese, usar las herramientas de la historia para acercarnos a la figura real, no a la que ha sido idealizada con el tiempo. Así que, para que quede bien claro, los expertos hacen esta distinción. Nuestro enfoque aquí va a ser el primero, el Jesús histórico. Esto es, digamos, una investigación, no un sermón. Bien, con eso aclarado, empecemos por el panorama más amplio. A ver, imaginemos un mapa inmenso. El mundo conocido en el siglo I estaba, en esencia, dominado por una superpotencia. Todo y todos vivían bajo la sombra del Imperio Romano. No había escapatoria. Y por acá, bien en el borde oriental de ese imperio gigantesco, se encontraba Palestina. No era el centro del universo, para nada. Era una pieza más en el enorme tablero de ajedrez romano. Una provincia estratégica, sí, pero en muchos sentidos marginal. 50 millones. Esa es más o menos la población que se estima tenía el imperio en esa época. Jesús era solo una persona entre esos 50 millones, un súbdito prácticamente anónimo de un poder que se sentía lejano, pero a la vez abrumador. Y uno se pregunta, ¿cómo mantenía Roma el control sobre tantos pueblos tan diferentes? Pues lo hacía con una mezcla de poder militar y terror psicológico. Tenían 30 legiones listas para marchar en cualquier momento. La crucifixión no era solo una ejecución, era un mensaje brutal para cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Rebeliones enteras terminaban con la gente vendida como esclava, y por si fuera poco, la obligación de adorar al emperador como a un dios. Era un sistema diseñado para aplastar cualquier mínimo intento de disidencia. Ahora, acerquemos un poco más la lupa. Del vasto imperio vamos a pasar a la situación política local. Palestina no estaba gobernada directamente por un procónsul romano, sino a través de los llamados reyes clientes, que eran básicamente aliados locales que mantenían el orden en nombre de Roma. Y el más famoso de todos ellos fue Herodes el Grande. Un personaje de contradicciones extremas, de verdad. Por un lado, un constructor visionario que dejó monumentos impresionantes que vemos hasta hoy. Pero por otro, un tirano paranoico que no dudó en asesinar a su propia familia para aferrarse al trono. Gobernaba con mano de hierro, todo para complacer a sus amos romanos. Este ciclo de control, rebelión y castigo brutal era el pan de cada día. La muerte de Herodes, lejos de traer paz, desató una explosión de ira que estaba contenida. La respuesta de Roma fue, como siempre, inmediata y salvaje. El general Varo crucificó a 2000 rebeldes e incendió Séforis, una ciudad a solo 5 kilómetros de Nazaret. Jesús era un niño cuando esto pasó. El recuerdo de ese terror debió quedar grabado a fuego por generaciones. El imperio, para mantener mejor el control, simplemente dividió el reino. Y la región de Jesús, Galilea, quedó bajo el gobierno de uno de los hijos de Herodes, Antipas. Él sería el gobernante directo durante toda la vida de Jesús. Bien, sigamos acercando el foco, del reino a la región específica de Galilea, porque es aquí, en el día a día, donde las grandes políticas del imperio se sentían de verdad, sobre todo en el bolsillo. Y lo irónico es que Galilea era una tierra increíblemente fértil. El historiador Flavio Josefo la describe casi como un paraíso, una tierra de abundancia total. Pero, como suele pasar, esta riqueza era también su maldición. Porque, seamos claros, en esta sociedad agraria, la realidad era esta:
Una abrumadora mayoría, el 85%, de campesinos y pescadores trabajaba la tierra sin parar para sostener a una élite minúscula, un 7% que vivía cómodamente en las ciudades. La riqueza de la tierra no se quedaba con quienes la trabajaban, ni de cerca. Se la llevaban a través de una triple carga fiscal que era aplastante. Los campesinos pagaban tributo a Roma, pagaban impuestos a Antipas y, además, pagaban diezmos al templo. A ver, para ponerlo en perspectiva, por cada 3 sacos de grano cosechados, al menos uno, y a veces más, se lo quitaban. Esta era la realidad económica que definía la vida. Y esta extracción económica, claro, creó 2 mundos completamente paralelos. Por un lado, las ciudades nuevas y opulentas, como Séforis y Tiberíades, centros de poder. Y por otro, las aldeas, como Nazaret, donde la vida era simple, austera y centrada únicamente en la subsistencia. Para muchísimas familias, esta presión era simplemente insostenible. Caían en un ciclo de endeudamiento del que era casi imposible salir. Perdían sus tierras, las tierras de sus ancestros, su único medio de vida. Y con ellas perdían su identidad, su lugar en el mundo. Esta era la triste realidad para la mayoría de los vecinos de Jesús. Y ahora sí, finalmente, completamos nuestro acercamiento. En medio de este imperio opresor, de esta política local tan brutal y de esta economía tan extractiva, colocamos a una persona. Pasamos de la visión amplia de Palestina bajo el yugo romano a la vista cercana de las colinas y las aldeas de Galilea. Este fue el pequeñísimo mundo que le dio forma a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿quién era él en este contexto tan específico? Bueno, su nombre, Yeshua, era bastante común. Venía de un lugar insignificante, Nazaret. No era de la élite, para nada, sino el hijo de un artesano, un tectón. Era, en definitiva, un hombre del pueblo, sujeto a todas y cada una de las presiones que hemos descrito. Hasta su entorno lingüístico era complejo. Su lengua materna, la que usaba todos los días para enseñar, era el arameo. Seguramente entendía el hebreo de las Escrituras. Quizás tenía algunos conocimientos básicos de griego para el comercio, pero poco más. El latín, la lengua del poder imperial, le era completamente ajeno. Era un hombre de su tierra, de su gente. Así que el punto crucial es este. Para entender el mensaje de Jesús, primero hay que reconocer al hombre. Un hombre que vivió y respiró la realidad de la dominación imperial, que vio de cerca la injusticia económica y que caminó entre gente que sufría una desigualdad profundísima. Su vida no fue una parábola abstracta, fue una respuesta directa a este mundo tan concreto. Lo que nos deja con una última pregunta, una pregunta para reflexionar, teniendo en cuenta este contexto de opresión, de desesperanza, ¿qué clase de mensaje, qué tipo de visión podría no solo sobrevivir, sino florecer de una manera tan poderosa que su eco todavía resuena 2 milenios después? Entender el suelo nos ayuda, y mucho, a entender la semilla.